Estimados estudiantes, cordial saludo. Mi nombre es Juan Pablo Montes Jiménez, soy el docente que los acompañará en los espacios de práctica pedagógica de fundamentos curriculares de la biología y didáctica de la biología. La primera es una práctica formativa y la segunda es una práctica integradora. A continuación, pues vamos a ver un breve resumen sobre el documento de los elementos de práctica que deben leer ustedes muy juiciosamente para que puedan tener claridades sobre el desarrollo de cada práctica en particular. En la ley 115, en el artículo 109, se define que por práctica pedagógica, que es aquel que debe tener como naturaleza y propósito el formar un educador de la más alta calidad científica y ética, en el cual se desarrolle pues tanto la teoría como la práctica pedagógica como una parte fundamental del saber del educador, así para fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, particularmente para nosotros, la ciencia y la biología, y preparar educadores a nivel de pregrado y posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. Entonces, como ven acá, pues esta sería la naturaleza y propósito que se enmarca a nivel nacional y general de lo que debe ser la actividad docente como tal en la práctica profesional. ¿Cuál es el propósito de las prácticas pedagógicas en la universidad? Es formar al docente para la reflexión, pero no solo para reflexionar, sino también para la producción de un saber pedagógico, es decir, de producción obviamente escrita, sobre lo que reflexiona a partir de su práctica, a través del desarrollo de competencias que vamos a marcar desde el nivel conceptual. El dominio conceptual es muy importante tanto en lo pedagógico, didáctico como científico, biológico en este caso. Las metodologías, las didácticas propias del campo eh, del saber al que nos estamos dedicando, en este caso didáctica de la biología, las pedagogías propias que puedan presentarse, pueden ser antiguas o las que se estén dando como nuevas tendencias, y cómo todo eso se lleva a un desarrollo investigativo que fundamente como tal un ejercicio profesional del docente. Hay otros objetivos que se enmarcan alrededor de este, que son mucho más concretos, y es que pueda como tal el estudiante que está en su desarrollo de práctica pedagógica fundamentar las prácticas docentes, que pueda redimensionar esas relaciones, esas tensiones que se dan entre lo teórico y lo práctico, que pueda articular las competencias del enseñar, formar y evaluar, que pueda desarrollar proyectos pedagógicos comunitarios que puedan potenciar habilidades de pensamiento, y ahí sería interesante que empiecen a revisar qué sería eso de habilidades de pensamiento, y empiecen a concebir la práctica como un escenario de autoevaluación y reflexión sobre el que se pueda hacer producción de un saber pedagógico propio, y entender pues que básicamente, el docente no es solamente un instructor que va a dar una información, sino que de él deriva una producción de conocimiento, y por lo tanto es un profesional y no simplemente un técnico, tecnólogo en algo para instruir, sino que a través de su desarrollo produce conocimiento y puede autoevaluarse y puede reflexionar para mejorar los fines educativos en la educación colombiana, particularmente para la educación en ciencias. En los planes de estudio, las prácticas pedagógicas en la universidad se dividen en prácticas de observación, que van para los primeros semestres, la práctica formativa, que para el caso de los de fundamentos curriculares de la biología, en los que los acompañaré, tienen las dimensiones que ustedes pueden ver ahí, de objetivos particulares, que se ubican en el sexto nivel. Para las prácticas integradoras, que se ubican desde el séptimo al décimo semestre, vamos a ver que encontramos una serie de objetivos. En este caso de la práctica integradora, lo que vamos a encontrar son básicamente aquellos propósitos que nos convocan hacia la didáctica de la biología, que es la que particularmente se denomina práctica integradora. Ven ahí una serie de elementos básicos que deben tener para el desarrollo de cada una de las prácticas, y es a lo que deben responder. Entonces, los de práctica formativa, por favor, observen bien esas tres indicaciones, y los de práctica integradora, esas 6 indicaciones, porque son las indicaciones generales que bueno, los integradores tienen ahorita más, van a poder darles un panorama de lo que deben realizar en esas prácticas como tal.
Dentro de los perfiles de esta práctica encontramos diferentes perfiles, el del estudiante, el del representante legal, el del docente que va a acompañar en la institución al estudiante, el del docente nacional, docente regional. Cada uno tiene una serie de funciones particulares que debe cumplir. Las de ustedes en particular están expuestas estas y otras que ya van a ver ahorita, y es en principio que ustedes se apropien de su responsabilidad para empezar a generar aprendizajes de manera crítica. Segundo, cumplir con una serie de documentos como los que se enuncian ahí y de requisitos para que ustedes puedan desarrollar su práctica y que su práctica tenga validez. El no cumplir alguno de ellos implicará que aunque usted haya ido juiciosamente a la institución educativa a realizar sus 40 horas o sus 20 horas, pues lo que va a indicar es que usted no va a tener validez en esa práctica. Esto aplica principalmente para las prácticas integradoras, es decir, para el espacio académico y didáctica de la biología. Ténganlo muy presente. Obviamente es una responsabilidad del docente siempre hacer buen uso como representante de la institución, de la universidad, dentro de la institución educativa. Si se dan cuenta, acá hay otras funciones que deben cumplir, como la entrega de informes, la comunicación constante con los docentes regionales y nacionales, la comunicación muy asertiva con los representantes y toda la comunidad en general de la institución educativa, porque ustedes en últimas están sí siendo estudiantes, pero están siendo estudiantes cobijados sobre el amparo de la universidad, y cualquier cosa que hagan a razón de ellos pues impacta a la universidad. Me explico. Decir que van a llegar a una actividad y no hacerlo implica que ustedes no están cumpliendo o están haciendo quedar mal a la universidad en ese contrato de convenio que está estableciendo la universidad con la institución educativa. Eso no solamente los afecta a ustedes, sino afecta a la imagen de la universidad, y por lo tanto la universidad también tomará cartas en el asunto cuando las acciones pues afecten cada vez más al buen nombre de la universidad. Entonces tengan presentes que ustedes eh, son representantes de la universidad, y todas estas instrucciones que tienen ahí lo hacemos para que ustedes tengan un buen desarrollo de práctica, pero también para que ustedes dejen muy bien el nombre de la universidad frente a la institución y puedan dejar las puertas abiertas para siguientes estudiantes que puedan desarrollar sus prácticas en estos colegios. También hay unas responsabilidades por parte del representante legal y el profesional de la institución. Como ustedes ven ahí, el representante legal en principio sería el rector de la institución, que es el que puede firmar cualquier convenio, y el profesional de la institución, estamos hablando acá particularmente del docente que los acompañará a ustedes en las clases, porque es el docente titular de la institución para ese espacio académico. Yo particularmente les indico que la práctica requiero que la hagan principalmente con estudiantes de bachillerato, porque es donde se empieza a discriminar generalmente el trabajo de biología, y pues también pueden tener un fogueo en términos del conocimiento disciplinar un poco mayor. Entonces, por eso están indicadas que las prácticas se deben realizar en escogiendo un curso de bachillerato. Tengan en cuenta que esas son también las funciones del profesional de la institución. Ya particularmente las del docente nacional, en este que es mi caso, pues esas son las funciones que yo voy a seguir, enmarcadas para hacer el direccionamiento del desarrollo de su práctica. Es fundamental que ustedes tengan una comunicación constante conmigo. Que ustedes no tengan una comunicación conmigo significa que yo, al estar a la distancia, pues no voy a poder conocer muchos de los procesos. Si yo no conozco mucho de los procesos, si ustedes no me están comunicando eso, yo voy a asumir que ustedes no los están realizando. Si no se hacen entregas oportunas de los trabajos, si no se hacen cambios a las retroalimentaciones y a los comentarios que se hacen de los trabajos, pues sencillamente lo que ustedes obtendrán al final de la evaluación será una evaluación con valoración negativa de lo que ustedes no quieren. Entonces, por favor, estén siempre en comunicación conmigo y con sus docentes regionales constantemente en este proceso de práctica. No dejen dilatar, no crean que iniciaron y luego nos vamos a ver hasta el final del semestre y que ustedes van a presentar un trabajo y con eso van a pasar. Si yo no veo proceso, pues
lamentablemente eso se verá reflejado en su valoración cuantitativa al final del desarrollo de la práctica. Ese es el perfil del docente regional. eh, Sobre él se pueden apoyar para todas estas funciones que tiene que realizar él, particularmente para los docentes, para el espacio académico didáctica de la biología, donde desarrollarán algunas visitas in situ, es decir, en el lugar de acompañamiento deberán hacerse mínimo 2 visitas, donde el docente regional pueda ir a conocer la institución, verlo a usted en el desarrollo de una clase, hacerle retroalimentaciones sobre lo que usted ha propuesto, sobre lo que está planeando, hablar con el docente titular de la institución educativa del colegio para ver cómo ha sido su desarrollo, puede hacer una verificación, hablar con los estudiantes de cómo es la forma en la que usted se ha desenvuelto y el desarrollo del dominio conceptual, principalmente en biología, que usted está teniendo, ¿ok? De no hacerse eso, ustedes deberán comunicármelo con suficiente tiempo, no esperar, para mirar qué acciones tomamos y qué comunicación puedo tener yo con el CAU y con el docente regional que los está acompañando. Él deberá de cada visita de acompañamiento diligenciar una rúbrica de acompañamiento que estará dentro de la evaluación, de la valoración como parte de la percepción que él tiene in situ de su trabajo. Y yo tendré otro porcentaje que está en mayor proporción. También deberá diligenciar la rúbrica de socialización que se realizará al final del semestre. ¿Cómo se desarrollará el proceso de práctica? Primero, todo estudiante no podrá cursar más de un espacio de práctica. En la matrícula no puede haber más de un espacio de práctica, es decir, no me pueden estar cursando dos. Si ustedes llegan a hacer eso de en el campo pedagógico cruzar dos espacios académicos, su práctica no será válida y eso tendrá problemas. Entonces, por favor, revisen eso ahorita que todavía tienen tiempo para que lo puedan discutir y me informan o lo informan a su cabo. La inscripción de la práctica es obligatoria para el caso de la práctica integradora, donde pues ustedes deberán informar por un formulario un link que van a tener habilitado, donde van a realizar su práctica, con qué docente y demás, para que quede como inscrita su práctica. ¿Qué escenarios tienen? Instituciones donde tengan convenio interinstitucional. Realizar un nuevo proceso de convenio interinstitucional si ustedes no, la institución donde van a ir no tiene convenio con la universidad. Eso va a hacer que sea más demorado el proceso. Si es una institución en la que labora, ustedes deben emitir una carta a la Coordinación de Prácticas Pedagógicas explicando esa situación con certificado laboral, la carta del rector, carta del estudiante y el convenio interinstitucional para que se pueda realizar ese proceso. El periodo de práctica para las prácticas formativas va a ser de 20 horas al semestre. Ustedes deben certificar que asistieron a la institución educativa para los de fundamentos curriculares de la biología. Van a certificar 20 horas de asistencia con firmas de del representante legal o el docente de la institución. Y para los de práctica integradora deberán llenar el formato de asistencia a prácticas que será de 40 horas al semestre. No cumplir mínimo esas 40 horas se entenderá pues que evidentemente no se culminó el proceso de práctica y se reprobará y no tiene habilitación. Deben ser presenciales. Solo se admiten 2 jornadas de inasistencia justificadas e informadas a la institución. Ustedes son representantes de la universidad en ese momento y ustedes no pueden faltar. Ustedes están cumpliendo un trabajo y como cualquier trabajador están inscritos a ARL, deberán cumplir con esas jornadas de trabajo que ustedes previamente han acordado. De no hacerlo, solo tendrán 2 oportunidades de esas inasistencias, pero deben justificarlas. Deben cumplir con las normas de presentación y convivencia en la institución. Ustedes son representantes, vuelvo a decir, de la universidad, pero ustedes son docentes y no está particularmente bien visto que ustedes exijan ciertas normas de presentación a sus estudiantes y de convivencia si ustedes no son reflejo de ellas. Deben asistir según el programa que ustedes han presentado y registrar las evidencias del desarrollo de la práctica. ¿Cómo será la evaluación? Para la práctica formativa, el docente nacional, es decir, yo seguiré todo el proceso. Para la práctica integradora, una parte será el docente regional y otra tanta, en gran porcentaje, seré yo, como se observa ahí. Esa valoración de práctica integrada se distribuirá en 30% para el docente regional, donde 15 se presentará en la rúbrica de acompañamiento in situ y 15 en la otra rúbrica de evaluación final. El resto
Es decir, el 70% estará a mi cargo. Si el docente no envía esas rúbricas, pues básicamente todo estará a mi cargo. Cualquier duda de lo que deben hacer pueden comunicarse conmigo. Muchas gracias.